¿Ven? Como ustedes en los medios o visualizando no encontraron lo del río Paraná, que algunos llaman hidrovía, así se construye la historia para ciertas cosas, o para casi todas, digamos, ¿no? Veo algunas caras de sorpresa, ¿sí? Pero no es culpa de Hola, ustedes, profesor. perdón, no es culpa de ustedes. No, lo que pasa es que es un pequeño grupo entonces que escribe la historia y que somete al resto del pueblo. Total, en la ignorancia se consigue cualquier cosa. Bien, Y la historia la escriben los pero vencedores a siempre ver, también. pero ustedes como docentes de biología, ¿no? ¿Cómo van a tratar el problema de la contaminación por los agroquímicos? A propósito, ¿leyeron la información de los científicos del CONICET sobre la mutación genética de ranas y sapos en los ríos o en los charcos donde se cultiva arroz? No, No. No, profe, ¿pero No, dónde estaba Bueno, eso? búsquenlo porque eso es un algo. dato que les sirve para su carrera. Sí, yo algo había escuchado, Profe, profe. ¿lo puede repetir? Ocasiones. Un informe del CONICET de 4 años de investigación donde comprobaron que en las zonas donde se cultiva arroz, charcos o lagunas, como se cultiva el arroz, las ranas y los sapos presentes allí ya tienen malformaciones genéticas a nivel hepático y a nivel de las gonadas. Ahí tienen un dato para buscar, que les va a servir para toda la carrera. Lo que pasa, profe, que todos este tipo de informaciones que usted nos está diciendo muchas veces no se ve a diario si uno no busca específicamente, porque esto tratan de evitarlo justamente de informarlo en los medios. Bueno, pero a ver, yo comprendo, digamos, esas cosas, pero ustedes como futuros docentes tienen que buscar más. Sí, es cierto. Profe, hoy estaba leyendo. Ay, se escucha como mi eco. Hoy estaba leyendo, también con el celular, mirando de Infobae, algo de Chernobyl, de que se están calentando los riñones que queda Bill y los científicos no saben por qué. Y eso, por ejemplo, en general, que no sale en la tele. O sea, yo porque estaba con el celular mirando y bueno, pasé y vi eso. Pero como decía recién mi compañera, a veces como que tenemos que buscar más de esa información específica para tener más conocimiento. Pero, a ver, Bárbara, vos que comentabas lo de Chernobyl, ¿sí? ¿Cuándo sucedió Chernobyl? Hace un montón de años, no sé el año, pero hace un montonazo. Bueno, hace un No sé montonazo. el año exacto, profe. Hace un montonazo. Chernobyl es una localidad de Ucrania, ¿sí? ¿Qué existía en esa época como política o como régimen político en la zona? ¿Era el socialismo? ¿Cómo se llamaba? La Unión Soviética, Soviética. profe. ¿Sí? Soviética. Bien, perdón. Hace poquitos años, en el 2014, por decisión de los habitantes de Crimea, ¿sí? Se adhirieron políticamente a la Federación Rusa. ¿Saben lo que sucede en las zonas del este de Ucrania, Donetsk y Lugansk? No. No, profe, ni idea. Bueno,
todo eso que ustedes ven ahora de Chernobyl, piénsenlo como propaganda de guerra antirrusa por parte de ya saben quién. De los medios Es hegemónicos. decir, si ustedes conocen, digamos, los sucesos desde que se produjeron, van a poder sacar sus propias conclusiones. Hay una película que trata sobre todo este tema de la contaminación que hay en Chernobyl. No, ya lo La sé, está dando. ya lo sé. Y hubo una nube radioactiva que se dispersó por varias partes del este de Europa. Sí, Que hasta de hecho, llegó por el océano hasta la costa oeste de Estados Unidos. Desde la Chernobyl, científica que lo había fotografado no le creían que esa nube era radioactiva. Ni tampoco quería que nadie supiera lo que estaba pasando en Chernobyl. bueno, perfecto. Averigüen más y El háganmelo día de hoy se recordar, por favor, aunque vamos a estar en periodo de receso, de invierno, para después, ¿qué pasó el 6 y el 9 de agosto de 1945? ¿Qué fecha ¿Sí? específica, profe? ¿Cómo? ¿Qué fecha dijo de 6 1945? y 9 de agosto de 1945. Profe, ¿puede ser los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki? Así es. Y eso se hizo ex profeso, es decir, con toda intención. No fue un ¿Qué había error que buscar, profe? humano Perdón. o fallas técnicas, etcétera, como ocurrió en Chernobyl. ¿Puede Es repetir decir, de nuevo, por todos favor, qué hay estos que buscar? comentarios, a ver, quiero planteárselos de otra manera. Ustedes, lo que yo les digo, tienen que dudarlo, ¿sí? Y me atrevo a más. Duden de todo lo que lean. ¿Por qué? Ahora les hago una pregunta a ustedes. ¿Qué certeza tienen ustedes? ¿Tienen alguna certeza? ¿Cómo no? Veo que Matías Sí, que dice vamos así a con la morir. cabeza que no. La única certeza que tenemos es que vamos a morir. Bien, esa es una certeza absoluta, ¿cierto? Bien, ahora pónganse a dudar de todo, que es lo que aconsejo. Van a obtener otra certeza de que no pueden dudar de que están dudando, porque si no se contradicen a sí mismos. ¿Sí? Sí. Entonces, a partir de esa certeza de la duda... Bien socrático, profe, como decía él. ¿Cómo, Solo sé cómo? que... Bien socrático, digo. Bueno, pero esa es Solo la sé que no forma sé de nada. conocer, es la forma de conocer. Claro. De la otra forma, uno opina sobre opiniones de otros. Es decir, como dice el dicho popular, por boca de ganso. Ustedes mismos tienen que tener opinión formada. Ya que alguien nombró el griego, doxa es opinión, eso lo puede tener todos y cada uno.
o cada una, pero emitir un juicio por la muerte de género de una chica en Mar del Plata, la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires volvió a ordenar un nuevo juicio porque no se consideró violencia de género y por mal desempeño. Bueno, me dejo ahí, suspensivos. Ven que hay un montón de noticias importantes que son las que nos afectan. Volvamos al tema nuestro de los trabajos, de la búsqueda. Busquen. ¿Cuándo se fundó Buenos Aires? Y tuvo 2 fundaciones. Bueno, la primera fracasó. ¿Por qué? Perdón, no Se recuerdo lo digo muchas yo. cosas. Porque los indios los echaron. No. No digo, es decir, no pido que lo recuerden. Es decir, vuelvo a preguntar. Ustedes cuando cruzaron el secundario, ¿cuántas veces vieron el mapa en la lección de geografía o en la clase de geografía o de historia? Sí, lo vimos, sí. ¿Lo vieron? Todas las veces. Sí. Qué suerte. La verdad que es una grata sorpresa para mí. La geografía porque es el suelo que habitamos. ¿Sí? Y la historia porque es el movimiento de los pueblos. Y las construcciones políticas culturales de los pueblos. En una geografía determinada. ¿Me comprenden? Decile que venga, Matías, decile que se asome. Hola, ¿cómo te va, muñeca? ¿Qué haces? Vení. Ah, participá de la clase, vení. Bueno, entonces, de todo lo que estábamos hablando, busquen en internet Segunda Fundación de Buenos Aires, de dónde vinieron los de la Segunda Fundación, ¿sí? ¿Cuándo se fundó Montevideo? ¿Cuándo los brasileros fundaron la colonia del Sacramento? O sea, comúnmente colonia para nosotros acá frente, cruzando el charco. Profe, ¿cómo era la última del Chaco? Y empezarán a comprender la fundación de Colonia del Sacramento. Y empezarán a comprender lo de hoy desde el ayer. Anoten una frase que les va a servir siempre. El autor es un filósofo danés llamado Kierkegaard de apellido. ¿Cómo, profe? Lo encuentran en internet, ¿no? Esa persona, ese señor dijo, y es cierto, es una certeza. Nosotros, las personas, vivimos la vida hacia adelante. ¿Sí? Las personas y las comunidades viven su vida hacia adelante. Pero solo se comprenden mirando hacia atrás.
Profe, perdone, pero ¿puede repetir? ¿Las personas y las comunidades? Viven la vida hacia adelante. Es decir, mañana, hacia adelante, futuro. Pero solo se comprende eso mirando hacia atrás. Porque cada una y uno de ustedes tienen una historia previa, ¿no es así? ¿Por qué llegaron aquí y ahora en este momento? Hay una trayectoria, que es la que hay que mirar. No solo personal, sino colectiva. Sería algo así como que estamos hechos de historia, ¿no, profe? ¿Cómo? Que estamos hechos de historia. No, historia es una denominación. El ser humano está hecho de dos dimensiones básicas: espacio y tiempo. Nos apartamos un poquito pero vale como para recordarlo. Los que son mamás o papás lo han visto con sus hijos o hijas. Cuando gatean, ¿cuál es el primer? Y tienen objetos, ¿qué es lo que primero que descubren? Lo de los enchufes. ¿Cómo? Tapar los enchufes. No te oigo bien. Tapar los enchufes. Tienen objetos, encuentran los objetos, ¿sí? Y Los si hay más de chiquitos. uno, sin que lo sepan, ya empiezan a tener conciencia de número. ¿Sí? Y si se tienen que gatear para encontrarlo, para buscarlo, tienen conciencia de tiempo. Dimensiones básicas del ser humano: espacio, tiempo y número. Y estas cosas se tienen que tratar en el secundario. Y el secundario es donde hay que formar grupos para debatir. Porque todo tiene que ser debatido. Claro, pero justamente es eso lo que no nos enseña, profe. Porque toda la Bueno, estructura... digamos, de mi pequeña posición, trato de que lo hagan. ¿Para qué? ¿Qué se adquiere con el debate entre ustedes? Tratando todos los sucesos. Opinión. ¿Qué quieren? Opinión. Diferentes posturas, otras opiniones. Aprender a escuchar. Pensamiento crítico, adquieren pensamiento crítico. Claro, opinión crítica. Que eso es lo que yo quiero, ese es el objetivo central de la perspectiva, que adquieran pensamiento crítico. Profe, hay toda una rama dentro de la educación que se llama educación popular. Sí. Que básicamente entiendo que trata eso, ¿no? No leí nada sobre, ¿hay algún espacio, algún sitio de eso? Sí, hay un montón de escuelas y digamos Bueno, envíenmela y después que leo les hago un comentario. Bueno, después le paso, profe. Gracias desde ya por eso. Pensamiento crítico. Ya les dije recién lo del artículo del CONICET, ¿no? Bien. ¿Qué me dicen de la megaminería? Que ustedes lo van a tener que tratar. Porque afecta a las personas, a la biología, ¿no? Sí. Sí, al medio ambiente. Y más si un río es contaminado. ¿Sí? Ahí ganan unos pocos, ¿no, profe? Bueno, fíjense lo que está pasando.
Ahí está, ¿leyeron en los medios algo sobre Andalgalá, provincia de Catamarca? No. La No, lumbrera. Ah, Profesor, actualmente, pero ese es hace muchos años. Profe, yo estoy hace muchos años, yo soy de Catamarca, y nosotros tenemos, hace muchos años, hace más de 20, 30 años, el problema que tiene es que cuando vino la empresa Menem lo hizo, y lo que hizo el contrato supuestamente es para mejorar el pueblo. El pueblo es seco, no hay una gota de agua, porque todo Catamarca no se irriga como San Luis. ¿Vieron cuando ustedes van a San Luis o van a Entre Ríos, que hay como unas regaderas como lluvia? Sí. En Catamarca no se irriga, es decir, cuando uno vive en montañas, son montañas y montañas y montañas. Entonces, nosotros tenemos la irrigación, diríamos, como nosotros nuestras tierras, es a través como la cultura indígena. Es decir, se abren las compuertas y se va regando por acequias. Es decir, yo abro la compuerta para mi tierra y la cierro para que otro, el que está más abajo, se llene de agua. Y lo que tiene es que la lumbrera explota las nubes para que no llueva, ¿sí? Y toma mucha agua de nuestros campos. Nosotros tenemos dos problemas en Catamarca graves. Una es la lumbrera, que es la explotación, que se llevan todo lo que está en nuestras montañas, y todos los pueblos son pobres, y después tenemos gente que no es oriunda de la tierra de Catamarca y cultiva mucha soja. La soja y el tabaco te deja la tierra como arcilla, y ya nunca más vas a tener 10 años para cultivar otra cosa. Y ellos, ¿qué pasa? Perdón un momentito. Sí, profesor. Profe, no lo escuchamos. No lo escuchamos, profe. No, disculpen. Ah, sí. El olfato me dijo que se estaba quemando mi cena. ¡Ay, no! Ya está, ya apagué el fuego por lo menos. Volviendo a lo que decía Lucía, ella habla de la lumbrera, ¿sí? Pero hay un antecedente mucho más lejano. Desde la época de Rivadavia, en el siglo XIX. La concesión de minas. No me acuerdo el nombre de la empresa, Mining Corp, ¿no? Y lo que está pasando en Chubut con lo mismo. El movimiento, la resistencia del pueblo a todo eso. Porque contaminan el agua con cianuro. Además, sacan el oro o metales, etc. ¿Cómo se lo llevan? En avión no se puede. ¿Se acuerdan la aceituna que decía Menem? Que la sacaba del aeropuerto que hizo allá en Anillaco. Ay, cuántas cosas. Bueno, todo lo nuestro de Catamarca lo lleva por el camino, que hay un camino que va hacia Chile, profesor. ¿A dónde? Mitad en negro, para el lado de Bolivia, mitad para Chile. Hay un camino, hay un paso. Sí, ya sé, pero ahora recorren el camino y van al río Paraná, que lo controlan las corporaciones, no el Estado argentino. Por eso es lo que está... ¿Cómo es eso, profe? ¿Cómo? Que lo controla las corporaciones. ¿Puede explicar un poquito más? ¿Saben por qué? Porque hace poco tiempo, 3 años, alegremente se le dio la concesión del paso y el registro por el puerto de Montevideo. O sea que el Estado argentino no ve un mango. ¿Sí? Los buques que salen con los cereales, con todo lo que ustedes quieran,
salen por Montevideo y esperan para salir al Océano Atlántico. Por eso el debate sobre el río Paraná. Perdón, profe, una pregunta. Siendo así, ¿no podrían no tener ningún tipo de control sobre las cantidades? ¿Cómo? Que siendo así, que el Estado no tiene control ahí, ¿no puede ser también que, digamos, dicen que sale menos de lo que en realidad sale o al revés? A ver, exacto. ¿Por qué no se puede controlar? Porque el Estado no tiene parte ahí. No, porque el señor Carlos Saúl I de Anillaco, ¿sí?, concesionó los puertos del río Paraná a empresas privadas. Y es lo que está en discusión también. A ver, vamos a hacerlo más simple. Los que tienen que comprar, especialmente por ahí las chicas o los jóvenes también, los varones. Todos los envases tienen 1 litro, 1 kilo, etcétera, etcétera. ¿Se han puesto a pesarlo? No, varían. ¿Eh? No, ya no traen. No, 750 No varían. mililitros. Bueno, entonces piensen a gran escala la diferencia de dinerillos que se llevan, ¿no? ¿Sí? Qué interesante. Claro. Y sí, profe, pero fíjese que pasa con todo, porque todo te lo reducen o te lo rebajan para vender más cantidad. O te lo Pero, achican. no, pero vamos Pero a un eso ejemplo. no lo venderían acá, Perdón, se lo vamos a llevan. un ejemplo más simple. Yo creo que no es para vender más cantidad, creo que es para poder aumentar el producto y como no pueden aumentar el valor que realmente valdría, encima te lo achican. Que realmente valdría. ¿Y cómo sabemos cuál es el valor? Ah, bueno. Porque no, es decir, se está Hay una tratando regla, de que entreguen cuál es su estructura de costos. Ah, grandes pelotas se armó. ¿Quién hace estructura de costos? Y les pregunto o les digo, porque cuando yo empecé a trabajar en algo, en una empresa que hay en Chacarita, llamada Sudamtex, que era la fabricante del hilado del labilisto, se lava y no se plancha. No sé si alguna vez escucharon hablar de ello. ¿Qué es? ¿Apresto? ¿Eh? ¿Apresto? No, no oigo. Sí, es apresto lo que se le pone a las camisas. No, era un tejido que se lavaba y no se planchaba, se colgaba y se planchaba solo. ¿Sí? Sí, sí. Esa fábrica desapareció. ¿Por qué? Porque era incómoda para los fabricantes tradicionales que necesitaban la plancha y demás. Pero si no quiero herir susceptibilidades. En el negocio del barrio que ustedes tienen, hay un producto que se mueve, que tiene mucha demanda, ¿no? El comerciante, ¿qué hace? Depende, Compra comercial bastante cantidad, ¿no es así? Sí. Bien. Lo que le quedó del pedido anterior, ¿a qué precio lo vende? ¿Con la ganancia del pedido anterior o con la ganancia o con el precio del pedido nuevo? Con el pedido nuevo. ¿Está? Entonces analicen esa diferencia de valor. ¿Qué les significa a ustedes jurídicamente o legalmente y económicamente?
¿Se dan cuenta? ¿Jurídicamente a qué se refiere? ¿En un nivel de perjuicio para...? Jurídicamente, en el sentido de que si a él le quedan X cantidad de un pedido que hizo anterior, ya ahí le había puesto su ganancia, ¿sí? Viene el pedido nuevo con mayor precio, le pone la misma ganancia y le va a salir más caro a ustedes. Ese sobrante que tenía no se lo va a vender a precio anterior. Es el uso y la costumbre del comercio. Sí, por eso salió también la ley de defensa del consumidor, que bueno, tampoco se aplica mucho. Pero el uso y la costumbre no significan que sea justo, ¿eh? No, obviamente. Por eso debería interceder el Estado. Bueno, pero es decir, no nos desviamos del tema, ¿eh? Porque todo esto, ¿qué es? ¿A qué corresponde? Sociedad y Estado. A la sociedad y a la política, ¿no? Sí, a las políticas de Estado, porque el Estado tendría que regular todo eso, ¿no? Es el que tiene el poder. Claro, el poder pero una vez que el simbólico, Estado ¿no? quiere regular, es como que no todo el mundo está de Bueno, acuerdo. fíjense. Claro, pero a su vez, acá nosotros tenemos como dos tendencias que quieren, lo que decía lo que dice el poder del mercado. Quieren tener un sistema de mercado libre. Y bueno, y se contradice a lo que sería un gobierno benefactor, ¿no? Entonces ahí está la puja. Entre bien que nosotros están los, ¿cómo se llama? ¿Dónde está el expresidente? Libertarios. No, ¿cómo se llama el expresidente? ¿Qué sería? ¿El PRO? Macri. Y los que están ahora. Yo no sé, no sé mucho de política, pero sé que está el versus. Veo que siempre se están peleando. Están peleando por la lucha de poderes. Macri sería el opositor ahora. Perdón, Mariana. Sí, profe. O alguien dijo que no le interesa la política. ¿Puede ser que escuché bien? Ah, no, Lucía. A mí no, sí, no, es como que yo a veces escucho en general, pero no es que yo estoy de un lado o del otro. No estoy muy metida. Acá no hablamos de partidismo. Pero partidario y política son Política es toda acción de una persona hacia otra. Ejemplo, cuando una señora o señorita se pinta y se arregla para encontrarse con un varón que se puso el traje con la camisa y corbata, ¿hay una intención detrás o no? Sí. ¿Sí? Eso es política. Todo es política. Hay una frase, profe, que dice, lo personal es político, y justamente es lo que me parece que usted está diciendo. Bueno, es decir, desde esos aspectos inofensivos, ¿no? Del encuentro entre varones y mujeres o mujeres y varones, desde ahí todo es política. Toda acción humana en relación con el otro, la otra, es una acción política. Y ahí entra... ¿Por qué se pueden preguntar? Porque esa otra o ese otro es el que nos reconoce como iguales. Es decir, ¿como qué? Nos reconoce como qué. Como pares. Pares, pero ¿y pares en qué sentido? Personas. Personas, ¿no? ¿Qué más? De humanos. Ser humano. Sí, ser humano, bien. A ese ser humano, escríbanlo y pónganlos entre signos de interrogación. ¿Qué es ser humano? ¡Ah! A ver qué pasa. ¿Qué respuesta tienen? ¿Qué es ser humano?
se les abre un abismo a los pies, ¿eh? Sería No es, libre, un no, ser no es chiste, libre. ¿eh? ¿Un ser pensante? ¿Cómo? ¿Un ser pensante? No, no, está bien, pero un ser pensante. Es así, pero defínanlo. ¿Puede definirse? Pasa que es muy difícil, profe, para mí, porque Bueno, por la eso palabra ser es como... le sugiero que escriban otra frase. Todos sabemos lo que es, pero nadie lo puede definir. En pocas palabras. Qué interesante. Porque uno ve un cuadro, por ejemplo, y le resulta muy lindo, lo entiende, etcétera, etcétera. Y lo que quedó fuera del cuadro, ¿qué pasa? Sí, y también depende, profesor, de la visión que uno tenga. Si uno tiene una visión más humanística, más biologista, ¿sí? También depende, uno puede dar el concepto a la definición según la visión que uno tiene. Correcto. Por eso les digo, escriban otra frase que les va a servir siempre. Sí. Esta frase es de un señor español que estuvo en la Argentina ya por los fines de la década del 20 del siglo pasado, llamado José Ortega y Gasset. ¿Cómo dijo el nombre, profe? José Ortega y Gasset, con doble S y con T final. Gracias. Si no recuerdo mal, en un texto suyo llamado La rebelión de las masas, escribió una sentencia que dice: el hombre, como especie, ¿no?, es el único animal que vive constantemente decidiendo. El hombre es el único animal que vive constantemente decidiendo. Coma. Dios es Dios. Si alguna vez quieren, hablamos de la otra dimensión. Pero es otra dimensión, ¿no? Dios es Dios, coma. Al tigre no le ha menester. ¿No le ha? Menester. Es decir, no puede decidir porque no puede dejar de ser tigre. Perdón, profe, ¿puede decir no le ha? No le ha menester. Eso es el uso del idioma castellano. Por eso, es decir, no puede decidir porque no puede dejar de ser tigre. ¿No? Y eso nos lleva a la pregunta anterior, ¿no? ¿Qué es el hombre? Bueno, para pensar, sé que los estoy abrumando un poco por ciertos rostros que veo, ¿no? Entonces te puedo decir que el ser No, humano no, es un está. ser pensante. ¿Cómo? Es un ser pensante No y un escuché. ser que siente. Es un ser que piensa y es un ser que siente. Repetí, por favor. El ser humano es un ser pensante y que siente. En sí dicen que primero el ser humano siente y que después piensa, pero bueno, esa es la diferencia que nos hace con los animales, ¿no? Sí. Pero los Ahora, animales esa no piensan ni diferencia. sienten. Los animales también piensan y sienten. Los Perdón. animales sienten. Y ahí la pregunta. La diferencia o esa diferencia que nosotros decimos, ¿es total o es de grado? Es de grado. Siempre cuando te dicen cuál es la diferencia entre un humano en estas cosas así, siempre la respuesta es porque siente y piensa. En el sentido de que el ser humano desarrolla más su capacidad intelectual a que un animal.
Es por eso que nosotros tenemos más capacidades y cosas que un animal. Yo creo que depende del interés. Depende de la persona también. Eso que dicen, que es cierto, depende de una parte del cerebro llamado corteza. ¿No? Sí. Donde se asienta el pensamiento lógico y el pensamiento crítico, la interpretación, etc. Pero la parte central de los dos ventrículos, es decir, el eje anatómico nervioso hasta la médula, es igual en todos los animales superiores. Ya lo van a ver ustedes cuando cursen en biología. En realidad, perdón, disculpe, la conciencia es la que nos diferencia del resto de la naturaleza. Claro, pero nosotros no sabemos, hasta ahora, no sabemos si los otros animales tienen conciencia. Y yo creo que todos, imagínense que si el delfín tiene la inteligencia más desarrollada que el hombre todavía. En algunos aspectos sí, mucho más. Por ejemplo, especies que consideramos inferiores pierden un miembro y lo regeneran. ¿Sí? Pero eso también depende de una capacidad que tiene el cerebro. ¿Cómo? Porque los animales que pierden, es una capacidad que tienen principalmente los insectos. O sea, el cerebro está como ramificado y ellos cuando pierden una pata o algo por el estilo, si bien nosotros pensamos que duele, no les duele tanto porque es una adaptación. Qué interesante. ¿Y por qué a nosotros no se nos dio esa posibilidad? Porque somos cómodos de buscarlo afuera. No, profesor, nosotros lo que pasa es que nosotros nos desarrollamos más hacia la parte racional, pero nosotros tenemos eso que tienen los animales. Lo que pasa es que nos fuimos reprimiendo o lo fuimos... Está involucionado. Nos involucionamos, porque yo estudié counseling y cuando estudié counseling, todos los psicólogos humanistas enfatizaban lo que dice el profesor, ¿no? Que toda esta parte que nosotros lo fuimos anulando. Por eso es que no somos personas congruentes, ¿no? Y realmente auténticos. ¿Por qué? Porque desde que el momento alguien hizo un concepto que dice que somos seres racionales. No, nosotros somos seres racionales, pero también tenemos subjetividad, ¿sí? Y sentimos. ¿Sí? Si nosotros no podemos unir lo que sentimos con lo que pensamos, somos seres irracionales y ahí aparecen todas las enfermedades. Disculpen, ese es mi pensamiento. No solo enfermedades puede ser. Fíjense lo que está pasando en Palestina. ¿Qué racionalidad hay? No, ahí hay intereses creados, me parece. Intereses creados, pero ¿por quién son creados o por qué son creados? ¿En base a qué? Creo que hay mucho individualismo. Intereses de otros. Hay mucho interés de poder. ¿Sí? Poder. Y esto viene a raíz de la religión cuando existió. A ver, no sé si está en las clases que ustedes tienen en el aula virtual. Tengo que buscar y pedir ayuda para que lo suba de nuevo. Hay un texto que se llama Grandes Procesos de la Historia. Profe, yo lo busqué hasta en Google Academy y mire que yo estoy en Dialent en toda la parte de investigación y no nos dejan entrar porque es un libro nuevo, profe. No me dejan ver el texto en internet. ¿Qué es un libro nuevo? Sí. O tiene que pagarlo porque no hay ningún parte del texto ni nada. Lo que me interesa en principio, bueno, les comento algo. Ese libro trata de los juicios legales hechos a personajes de la historia.
desde Sócrates, Sí, lo Jesucristo, estuvimos viendo, sí, sí. Jesucristo, Juana de Arco. la rebelión de Catilina, Sí. Juana de Arco, Galileo Galilei, el proceso contra Galileo etcétera, Galilei. etcétera, hasta llegar al incendio del Reichstag alemán en 1932-33. ¿Sí? Y a ver cómo actúa la justicia. Pero lo que me interesa es el epílogo, porque el epílogo de ese libro trata de derecho y poder. Claro, pasa que no nos deja ingresar, profe. Pudimos sacar hasta un resumen. Pero No, ya lo sé, pero trataré de subir ese epílogo. ¿Usted, profe, cómo lo tiene? ¿Lo tiene en PDF? O si no, sáquenos la foto y No, nosotros yo tengo el texto. Por eso, usted sáquele la foto, ahí nosotros lo leemos como podemos. Póngalo ahí derechito, en el día de sol, y nosotros ahí lo leemos. Bueno, voy a tratar. Mándalo por el WhatsApp. Ahí se saca la foto y lo manda, lo comparte por el WhatsApp. Bueno, para eso, por mi, digamos, principiante tecnológico, tengo que pedir ayuda. Así que ténganme paciencia. profe, somos todos principiantes. Tenemos todo el año, profe. No, tienen mucha más. Sí, ya, digamos. Por eso, de alguna manera se lo voy a hacer llegar. Esa es buena. Alguien que viva cerca del profesorado puede hacer una copia y subirla. Sí, es verdad. Es que estaba en la fotocopiadora de la escuela y estaba en la fotocopiadora de enfrente. Ah, debe estar cerrada. ¿Está cerrada, profe? Y están Porque cerradas yo si vivo no hay cerca. clase. Están cerradas porque no hay clase. No, pero si no que se contacte alguien con el profe o el profe si pueden hacerlo llegar al instituto, pero que lo carguen en el campus. No, voy a tratar de hacerlo, porque el año pasado mi yerno lo subió al campus y no sé si está en todas las lecciones que están de las clases del año pasado. Profe, yo le mandé un mail con todo lo que había, ¿se acuerda? Sí, pero fíjate no, ahí. Archivos no aparecían. Igual están dando muy mal el campus, profe, está recolgado. Bueno, voy a tratar de subirlo, pero quiero resumir. Derecho y poder. Esa es la lucha constante. ¿Y saben de cuándo se tiene registro de eso? Desde la antigüedad, desde que los orígenes del ser humano. ¿Antes de Cristo? Adán y Eva. Les doy, ya que hablábamos hace un ratito de racionalidad. Ese epílogo comienza diciendo: en el 16º año de la guerra del Peloponeso, es decir, entre Esparta y Atenas, continúa, ¿no? Registrado por un señor llamado Tucídides. Bien, es decir que tiene 2500 años. La lucha que continuará entre el derecho y el poder. Porque esa es constante, ¿eh? Es interesante. Bueno, no quiero abrumarlos demasiado. Les dejo otra, digamos, otra, es decir, ustedes lo van a deducir de cuando busquen la Fundación de Montevideo, etcétera, etcétera, y la segunda fundación de Buenos Aires. ¿Qué pasaba? ¿Ustedes se creen que toda la plata que salía del Potosí iba camino de Lima y por ahí a Panamá, cruzaba por tierra e iba a España? Desde esa época Había contrabando. Existe el contrabando. Y si afinamos bien, Buenos Aires es una ciudad de contrabandistas, porque vivían aquí. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? 2.
que no es en base a esto, es sobre el tema de la película. Que teníamos que ver. Bueno, la película debátanla, porque está en plena vigencia hoy en día. Ustedes están anoticiados de que hay un paro de los micros de larga distancia, ¿no? Que interrumpían la circulación de la bajada de la autopista 25 de mayo. Bueno, en las primeras escenas de la película ya lo tienen planteado el tema. Lo que pasa es que ahora se discute al revés. Claro, antes era el ferrocarril y ahora es el tema de los colectivos. Exacto. Y piensen que el ferrocarril, con un solo motor o dos motores, arrastra una cantidad de peso que equivale por ahí a 50 camiones, con lo que contaminarían 50 motores. Además, el costo por ferrocarril de flete es mucho más barato, porque lleva más cantidad. ¿Quién fue, profe, el que sacó bien todas las vías férreas? ¿Fue Menem también o fue anterior? ¿Cómo? No, anterior. Fue anterior, porque era más caro el transporte en tren que los colectivos, que los coches. Estaba en pleno auge. ¿Cuándo? En esa época hubo un conflicto, profesor. No existía el transporte automotor acá. No, ahí en la película sí. Comenzaba a hacerse abrirse los caminos. asfalto de las rutas. Claro, los caminos, y por eso el jefe de la estación se transformó en jefe de la YPF, o no sé, de la estación de servicio. Bueno, pero por eso mismo, ¿cuál fue la causa? Por ser solidario con los chacareros, y a él lo despidieron del ferrocarril. Sí. Y la solidaridad de esos chacareros que cobraron sus dinerillos sin intermediarios, le pusieron la estación de servicio. Sí. ¿Se dan cuenta? Pero, profe, le hago una pregunta, porque visto hoy y desde esa época, nunca fue la idea conveniente la idea de la parte automotriz, o sea, si bien obvio la revolución industrial y todo esto, pero siempre convenía el ferrocarril de punta a punta de todo el país, o sea. Correcto, pero fíjense. Vamos a la realidad perdón, profe, disculpe. Sí, pero fíjate Moyano, sacale a Moyano una rueda por la ruta. Bueno, hoy es imposible, bueno, por un montón de otros temas, ¿no? Esa es la racionalidad que tenemos. Pero el combustible hoy, vamos a ser realistas de que es una fuente no renovable. En cambio, hoy, con los trenes que tenemos eléctricos, siendo que la electricidad es una fuente renovable, porque hoy uno puede... Correcto. O sea, desde donde lo quieres, no tiene ni pie ni cabeza seguir manejando un vehículo con... Les planteo dos problemas, dos comentarios. Sí. Desde el año 99, mi hijo mayor vive en Estados Unidos, ¿sí? En una localidad llamada Boca Ratón. ¿Por qué? Trabajaba en la Siemens de acá, de la Ruta 8, y le salió la posibilidad de ir a trabajar a la Siemens de allá. En enero de ese año, del 99, falleció mi señora, y entonces ahí se decidió. Se fue con su señora y con mi nieto chiquito. Bien, la primera vez que yo fui a visitarlos, me asombró, yendo de noche, ver una cantidad de luces en el mar, una línea de luces, y dije, ¿qué corno es esto? Me llamaba la atención. Bueno, después pregunté, y es una ruta de doble mano que llega hasta, creo que se llama Cayo Hueso, o un nombre parecido, donde va gente de dinerillos, donde se filmó la serie División Miami. ¿No? Es una ruta de varios kilómetros de doble mano que vos cruzás el mar como si fuera en un puente. Bien, cuando volví, y ya lo conocía,
me dije, y nosotros todavía no pudimos hacer un puente del puerto de Frutos en el Tigre a la isla de enfrente que tiene 100 metros. Otro dato. Si ustedes quieren viajar en tren al sur, ¿hasta dónde llegan? Llega a Bahía Blanca. Bahía Blanca. A Bahía Blanca, vira hacia el oeste, Bariloche, etcétera. ¿Por qué el tren no llega hasta Río Gallegos? Pregúntense por qué. Porque la idea es que usemos la ruta 40. No, el tema no es ese. Es decir, busquen, en internet está, el mapa de cómo se fue construyendo el ferrocarril acá, en la Argentina. ¿Ustedes todos viven en Ballester o en San Andrés, en la zona? Sí, Suárez. San Andrés. Sí, Bien. sí, más o menos. Ese ferrocarril empezó, se llamaba Ferrocarril Central Argentino, y corría de Rosario a Córdoba y viceversa. Esa era la línea original. Como Rosario, al ser el puerto de salida de los cereales, tomó una importancia como ciudad enorme. ¿Qué hizo Buenos Aires? Extendió la vía hasta Buenos Aires. Le sacó el poder. A derecho y poder. Y esa es la lucha que tenemos hoy con la presencia escolar en la ciudad de Buenos Aires. Profesor, ¿puede ser que las estaciones antes se llamaban 9, 10, 11? ¿Cómo? Que las estaciones de acá, por ejemplo, se llamaban 9, 10, 11. No, eso no lo recuerdo. Ah, porque mi mamá me decía, esa película se debe llamar así, porque acá las estaciones antes se llamaban así, 9, estaban numeradas, no era que tenían, no sé, estación Villabobos. Eso no lo recuerdo. Rosa, No lo recuerdo. Pero, por ejemplo, Belgrano R y Belgrano C. ¿por qué hay una Antes- que se llama Martiñano Chilaver? ¿Saben la historia de Martiñano Chilaver? No. Busquen. Para no abrumarlos demasiado. Ustedes recuerdan de la escuela secundaria a Belgrano, ¿no? Que había estudiado en España, ¿sí? Y fue nombrado secretario perpetuo del consulado. ¿Por qué fue nombrado secretario del consulado? Averigüen quiénes eran los miembros del consulado. Y cuando vean los apellidos, sus ojos se abrirán como el 2 de oro de la baraja. ¿Les suena? Álzaga, Martínez de Hoz, etcétera, etcétera. Lo mismo de siempre. Bueno, y uno de ellos, con la primera invasión inglesa, asumió el cargo de director de aduana de Beresford, el inglés. ¿Ven que todo? La vida la vivimos hacia adelante, pero la comprendemos hacia atrás. Bueno, no los abrumo más. Sí, profe. Me está picando el bagre, como se dice habitualmente, así que voy a tratar de cenar. Bueno. Trabajen en grupo. Me faltan, digamos, los que me enviaron la lista, la nómina. ¿Son todos de biología o hay algunos de química? De química también, profe. Yo soy de química. Estamos todos juntos, profe, por 3 años. No, ya lo sé, pero el tema es, porque creo que son 41, ¿no? Los que enviaron.
y son más en la nómina del curso, para poder comunicarme con ellos, a ver qué pasa. Creo, profe, que somos 45, no somos 51, póngale, pero no somos 90, ¿eh? ¿Y entonces por qué sale la No están lista? todos. No, ya se redujo, profe. Se ve que se O sea anotaron que esa se cantidad de redujo ya. personas. Esto Pero es los como que- el Gran Hermano, profesor. Vamos cayendo de a poco. Vamos quedando nominados. Bueno, entonces tendré que decirle a la preceptora que mande una lista nueva. Está bien, listo. Que tengan buenas noches, buen fin de próximo. No lamenten que no existe el feriado largo del 25, Ya lo lamenté. etcétera, etcétera. ¿No? Muchas gracias, profe, igualmente. No, trabajen en grupo, debatan. Profe, no se olviden de mandarnos el archivo, o nosotros lo vamos a buscar, allá Ballester, después se lo pasamos, pero nosotros lo vamos a buscar si usted lo acerca. Está. Lo que yo pueda mandárselo por intermedio de mi nieto, de mi yerno, se los mando, encantado. Gracias. Bueno, Chao. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. No, profe, Provecho. gracias. Un abrazo para todas y todos. Gracias. Cuídese. Que descanse, buen provecho. Descanse, profe, gracias. Mirá.